Y vamos a ir inmediatamente al Congreso de la Nación. Allí en la Cámara de Diputados está Magalí Arens con todas las novedades de qué es lo que sucede. Magalí. Buenas noches, Diana. ¿Cómo estás? Son horas, bueno, muy largas las que se están viviendo Claro. aquí en el Congreso de la Nación. Nosotros tenemos en este momento la oportunidad de conversar con la diputada Brenda Austin, que muy amablemente salió unos minutitos del recinto para poder conversar con nosotros y contarnos cómo va esta larguísima sesión que, según la oposición, algunos dicen que debería llamarse la ley del ajuste antes que la ley de las emergencias. Y, bueno, desde el oficialismo dicen que es una ley absolutamente urgente y necesaria. ¿Cómo lo estás viviendo desde adentro? ¿Cuáles son en este momento las opiniones que surgen a raíz del debate? Bueno, yo no tengo dudas de que estamos frente a una verdadera ley de ajuste fiscal. Claramente no la han querido llamar así, pero una ley que declara la emergencia en 9 áreas del Estado y que sobre eso aumenta impuestos, un montón, en derechos de exportación, en impuestos internos, en impuestos sin discriminar, además si van a afectar a sectores, digamos, con altos niveles de ingresos, de recursos o a los que menos tienen. Pero también, y quizás acá viene el punto más grave, el congelamiento de la fórmula de actualización jubilatoria, ¿no? De la movilidad. Yo creo que ese es el punto donde todos los demás bloques estamos haciendo hincapié, porque es realmente inentendible que bajo el argumento de aumentarle la mínima a los que están por debajo tengan que congelar todo lo demás, ¿no? Si la intención fuese mejorarle los ingresos a los que están cobrando la mínima, no les haría falta esta ley, no les haría falta suspender la aplicación de la fórmula, una fórmula que el año que viene, en la actualización de marzo y en la de junio, les iba a permitir a los jubilados ponerse claramente por encima de la inflación y ver cómo se recomponían sus ingresos. Bueno, esto hoy los está dejando en las manos del presidente frente a una enorme incertidumbre que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, si algo les va a tocar, si en algún momento algo se les va a aumentar. Solamente se ha dicho que van a recibir 2 bonos, los de la mínima y los que cobren hasta 19.000 pesos, de 5.000 pesos en diciembre y en enero y nada más. Y realmente esto es uno de los puntos que nos preocupa. Además, al congelar la fórmula de jubilaciones también congelan la actualización de la asignación universal por hijo, más otro conjunto de beneficios, como por ejemplo Magalí, algo que mencionábamos diputada. recién, la ley Brisa, ¿no? Sí. Me gustaría consultarle que en ese punto, en el tema de las jubilaciones, hubo y hay actualmente como arduas negociaciones entre algunos diputados de la oposición y el gobierno. ¿Ustedes están al tanto, están integrando esas negociaciones? Mira, lo primero que les digo es que no hubo vocación del oficialismo de trabajar de manera articulada con la oposición, como lo hicimos nosotros durante los últimos 4 años. Ustedes saben que estábamos en una franca minoría en el Congreso y sin embargo casi todas las leyes, la gran mayoría, salieron por una enorme mayoría. Y eso fue fruto del diálogo, del consenso, de intentar encontrar las mejores leyes. Ayer en la comisión no encontramos receptividad a muchos de los cambios que propusimos. Vamos a seguir insistiendo. Sabemos que en las votaciones en particular quizás podamos lograr imponer algunas de estas modificaciones que preserven los derechos, sobre todo de aquellas personas que se van a ver impactadas con esta ley, porque algunos otros bloques están diciendo que no están dispuestos a votar. ¿Qué cosas? Bueno, por ejemplo, que las retenciones van a afectar a los productores más chicos, no están distinguiendo a los pequeños chacareros, ni siquiera están protegiendo a las pymes de algunos de los impuestos que están imponiendo, no están protegiendo a los sectores de la economía del conocimiento, pero también hay algunos rumores de que estarían dispuestos a modificar este congelamiento, ¿no? Bueno, vamos a esperar a la votación, no lo han dicho ni ayer en la comisión ni lo están diciendo ahora en el Congreso, pero realmente creemos que es una mala decisión la que están tomando de someter a la incertidumbre a todos aquellos que cobran arriba de 19.000 pesos, como si un jubilado que percibe 21.000 pesos fuese rico, ¿no? Claro. Realmente no entendemos la decisión que están tomando. Vamos a seguir pendientes de todo lo que sucede ahí en la Cámara de Diputados. Excelente trabajo, Magalí. Muchas
Muchas gracias diputada, a usted también. Nosotros vamos a seguir en la mesa. Voy a aprovechar a saludar rápidamente a mis compañeros de todas las noches, Giselle, Nicolás, Facundo. Buenas noches. Y presentar rápidamente a Rafael Flores, es economista y especialista en administración financiera del sector público. Buenas noches y gracias por estar aquí. Un gusto. En un principio, una primera evaluación de todo lo que se está tratando en el Congreso y cuáles son las particularidades en las que hay que tener en cuenta. Bueno, lo que se está tratando es una ley que pretende sentar las bases que el gobierno sostiene que son necesarias para salir de la situación actual. En ese sentido hay que distinguir cuestiones de cortísimo plazo y cuestiones de mediano plazo, aunque en la Argentina el mediano plazo son 2 semanas muchas veces, pero la realidad es que existe la posibilidad de una crisis sistémica muy fuerte en la economía argentina. Entonces, que se empiecen a tomar medidas rápidamente que apunten a contener esa crisis me parece que es algo acertado. Que esas medidas además no estén centradas en un solo instrumento, como en algún momento alguna gente planteaba que todo se podía hacer bajando el gasto, o la inflación se combatía solamente a través de la tasa de interés, o que no había problema con el déficit fiscal porque podemos emitir dinero sin ningún problema. Bueno, que se busque aumentos de impuestos, reducciones de gastos, renegociación de la deuda y emisión monetaria en una cantidad razonable, me parece que es una combinación que puede ayudar a resolver una situación que hoy es complejísima, porque hoy la Argentina tiene un déficit enorme y no tiene a nadie que le preste. Sí, Giselle. Sí, la pregunta es si no es un impuestazo esto, porque prácticamente claramente. hay sectores que van a estar muy castigados, como el campo y como la clase media. Claramente, sí. El punto es, Argentina tiene un déficit fiscal proyectado para el año que viene superior a 5 puntos del producto. ¿Sí? Eso es un montón de plata sin que nadie nos preste. Entonces, si uno debe plata y nadie te quiere refinanciar, nadie te vuelve a prestar, bueno, no hay muchas alternativas. Entonces, la discusión, y me parece que sería bueno que la clase política, la clase dirigente, enmarque la discusión en esos términos. Si hay que hacer un ajuste, porque el ajuste no es voluntario. Ningún gobierno quiere ajustar, ni el gobierno de Macri, ni el gobierno de Alberto Fernández. A todos les gusta más expandir la economía, pero en este caso no hay forma. Entonces, si hay que hacer el ajuste, discutamos de qué manera se hace el ajuste, cómo va a recaer el peso de ese ajuste sobre los distintos sectores. No digamos que los jubilados van a ganar más que antes, porque no es cierto. Esto se está haciendo para generar un ahorro fiscal. ¿Por qué? Porque las jubilaciones son el 60% del gasto primario. Entonces, es importante lo que está diciendo, claro, ¿no? Porque por algo también cada gobierno que ingresa necesita reevaluar la fórmula de las jubilaciones. Totalmente. Si yo les pregunto, ¿qué porcentaje del gasto son los subsidios sociales? ¿Cuánto pueden decir? Bajo, en realidad. Es el 1,5% del total que se gasta. O sea, sacando la UH, que es otra cosa, no es un plan social, ¿no? Pero los planes sociales es el 1,5%, no del PBI, del total del gasto del Estado. O sea, es mucho menos, es una cosa muy pequeña. Pero en la sociedad está la idea de que el gasto se va bueno, en está la seguridad social sociales. como un... El tema es la se pone seguridad todo en el mismo social. paquete, ¿no? O sea que es un ajuste para los jubilados. Claramente va a ser un ajuste para los jubilados, pero acá hay una realidad. La Argentina se debe a una discusión mucho más profunda sobre qué hacer con el sistema jubilatorio. Porque en los últimos años incorporamos 3,5 millones de personas sin aportes. Después instauramos la movilidad para que esas jubilaciones se indexaran según la inflación. Y después hicimos la reparación histórica para que no tuvieran que esperar años para cobrar los juicios. Son 3 medidas justas, éticamente irreprochables, socialmente valorables, pero no hay plata para cubrirlas. Claro. Hay otro debate que nunca se ha dado porque lo tienen que dar las mismas personas que están implicadas. ¿Qué en tanto impacta en el costo del Estado la cantidad de funcionarios? No me meto con los empleados, hablo del tamaño de los funcionarios y los sueldos de los funcionarios en un Estado. El Estado es Argentina, las provincias, los municipios. En realidad ahí hay que distinguir a nivel nacional y a nivel provincial. Si uno toma a nivel nacional, el total de salarios del Estado está en torno al 10-11% del gasto. Son 10 veces más que, que los planes sociales. Son 10 veces más que los planes sociales. Sí, pero ahí estamos tomando las fuerzas de seguridad, que es el grueso, digamos,
tenés la Policía Federal, tenés la Gendarmería, la Prefectura, las Fuerzas Armadas, tenés los médicos y los docentes de los entes nacionales y tenés todos los empleados públicos de todas las reparticiones que están a lo largo del país. Es decir, sobre el total del gasto, los salarios no representan un porcentaje tan importante a nivel nacional como sí lo representan a nivel provincial, donde suelen estar entre el 50 y el 60% del gasto. Dentro de eso, lo de los funcionarios es muy pequeño. En términos relativos, cuando uno habla, porque son magnitudes enormes las que estamos discutiendo, son valores relativos. Es decir, me encantaría decir que el déficit de Argentina o de alguna provincia se puede resolver si eliminamos 3 ministerios o si bajamos los sueldos de los diputados, pero no es así. Son medidas simbólicas que yo entiendo el sentido, entiendo perfectamente el sentido y creo que sería importante que hubiera ese tipo de medidas simbólicas para expresarle y mostrarle a la sociedad que todos los sectores efectivamente están teniendo que hacer un aporte. Facu. La discrecionalidad, digamos, que se busca con esta ley a partir de alguno de los artículos de la misma, ¿es algo que se vivió ya en la Argentina? ¿Es algo inédito? Si puede hacer un pequeño repaso, digamos, a lo largo de los últimos 30 años, por ejemplo, los presidentes siempre tuvieron mucha discrecionalidad a la hora de definir o sobre todo redefinir el presupuesto. Bueno, hay un antes y un después con el presupuesto, que es el año 1992, cuando se sanciona la Ley de Administración Financiera Pública, porque hasta ese momento el presupuesto se aprobaba por ahí en agosto o por ahí en marzo del año siguiente, con lo cual era un presupuesto perfectamente ajustado a la realidad, porque total el ejercicio ya había terminado. Entonces, en ese momento la discrecionalidad era total. Había un secretario de Hacienda que decía que era preferible eso antes que tener que estar discutiendo en el Congreso las partidas y demás. Bueno, desde el año 92 tenemos presupuestos, se aprueba, generalmente se aprueba en fecha, son raros los casos en los que no se aprueba. Ahora sí hay presiones desde el Ejecutivo para después quitarle algunas de las facultades que tiene el Congreso y poder distribuir partidas más discrecionalmente. Esto se vio, por ejemplo, en los primeros años del kirchnerismo, cuando se subestimaban ingresos y gastos, se decía que la economía iba a crecer menos y después se podía disponer de esos recursos adicionales de una forma más, digamos, más concentrada. Después se dejó de subestimar los ingresos y se subestimaron los gastos, porque entonces lo que no estaba planteado era el déficit que efectivamente iba a haber. Y eso le quita al presupuesto una parte importante, que es que el presupuesto es una herramienta legislativa, porque al fin y al cabo, ¿qué es? El presupuesto no es lo que el Estado gasta, el presupuesto es lo que el Estado hace. Lo que el Estado va a hacer, cuál es el plan de gobierno del Estado a lo largo del próximo año y cuáles son los recursos que nos pide a todos los ciudadanos para poder cubrir esos bienes y servicios que nos va a dar. Entonces, si todos estamos aportando para esos bienes y servicios, si todos vamos a recibir lo que haga el Estado, es justo que se discuta en el lugar donde están representados todos los sectores o la mayoría de los sectores, que es el Congreso. Cuando eso se concentra en el Ejecutivo, se pierde esta herramienta. Rafael, para que me quede claro, entonces, lo que se discute hoy en el megaproyecto corresponde al presupuesto de este año. Sí, esto no afecta todavía el presupuesto del año que viene, porque ahí el gobierno toma una decisión que en principio aparece como razonable, que es decir, primero tengo que tener claros algunos parámetros básicos de lo que va a ser la economía del año que viene. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el gasto que va a haber para pago de intereses? Claro. Es un número muy importante. Bueno, hoy no lo sabemos porque no se sabe si se va a pagar, si no se va a pagar, si se va a renegociar, si se van a postergar. No, ¿y cuánto me va a entrar? ¿No? Porque si ¿Cuáles va a son modificar los bienes personales, también cuánta plata me va a entrar. Hay proyecciones, Facundo, vamos a verlas y volvemos a la mesa inmediatamente de las proyecciones de lo que sería el presupuesto 2020. Así es. Tenemos algunos datos para que, en base, digamos, a lo que es el presupuesto que está en vigencia y qué proyecciones tenía con respecto al próximo año. Acá están los datos de estamos con los cambios que trae la nueva ley. Esto, en realidad, primero que nada, tenemos que analizar los datos que tenemos del 2019. ¿Cuál era la proyección de déficit que esperaba el presupuesto original para después evaluar un poco esto, que son los cambios que trae la nueva ley? Pero en base a eso, el presupuesto estimaba un 0,8% de déficit para todo el 2019 y el presupuesto del 2020 proyecta repetir
en teoría, ese déficit. Pero hay cambios que encontramos en la nueva ley que tienen que ver, primero que nada, con la reforma tributaria 2017, a la cual se deja en suspenso, o sea, en realidad se elimina, y la movilidad jubilatoria, que agregan al déficit una mayor presión, otro 0,8%. Bueno, vamos a ver también qué es lo que sucede, ¿no? Recién en la venta les veníamos anticipando que las negociaciones sobre algunos puntos, principalmente la fórmula jubilatoria y retenciones, algunos mencionan también a bienes personales, es algo que se viene totalmente trabajando desde el día de ayer, esta mañana y actualmente mientras se desarrolla el debate en la Cámara Baja. Por lo tanto, también va a continuar porque se estima, Facundo, que la votación punto por punto se va a dar cerca de las 3, 4 de la mañana o 4 y media, van a finalizar tipo 5 de la mañana. Por lo tanto, las negociaciones van a seguir toda la noche, te diría. Así es. Acá tenemos los nuevos gastos que se van a agregar con la nueva ley, que es una suma de el bono para los jubilados y el bono para los que reciben el beneficio de la asignación universal por hijo y la tarjeta de alimentos que ya se comenzó a entregar, esta tarjeta que va a estar destinada a lo sumo a unas 4 millones de personas. Todo ese combo, en teoría, va a agregar un 0,3% al gasto de cara al 2020, siempre en proporción al Producto Bruto Interno, digamos, al PBI de la Argentina. Estos son los nuevos gastos que trae esta nueva ley. Pero, ¿qué resultado, digamos, daría con este esquema de nuevos ingresos y nuevos gastos la ley? Un déficit prácticamente cero de cara al 2020. De hecho, 0,1, lo cual mejoraría la situación del déficit. Todo esto siempre del déficit fiscal primario, es decir, sin contar el tema financiero, que todavía está en debate, digamos, en base a lo que resulte de esta ley, seguramente la negociación con el Fondo Monetario Internacional y el resto de los acreedores va a definir qué tanto vamos a destinar el año que viene los argentinos a pagar intereses de deuda o postergamos esos pagos y este esquema también va a cambiar en base a ese resultado de esa negociación. Por eso también la urgencia, ¿no? Exactamente. Para tratar de ir acelerando, porque de esto depende también algunas otras cuestiones. Hay una fecha de vencimiento con respecto a lo que es la negociación de la deuda, que son los dólares que la Argentina todavía tiene en el Banco Central, y la fecha de vencimiento es aproximadamente marzo del 2020. Por eso también el ministro de Hacienda ya anticipó, Martín Guzmán, de que en marzo tendría que ser la fecha límite para la renegociación. Así es. Porque después de eso será que nos quedamos sin plata. Se terminan los dólares en Claro. realidad y eso traería más problemas para la economía argentina. Acá tenemos el déficit total proyectado para el 2020, como decíamos, 0,1% sobre el PBI de aprobarse la ley. Pero ¿qué pasa? Hay algunos puntos que pueden generar presión sobre lo que es el fisco argentino y el déficit, que son que surja la necesidad de una mayor asistencia social adicional, digamos, a lo que está establecido, por ejemplo, lo que tiene que ver con los jubilados que quizás quedan fuera del proyecto o lo que tiene que ver también con los jubilados de cara al segundo semestre, de aprobarse un nuevo ítem, digamos, de cómo medir la suba de las jubilaciones. Eso va a agregar nueva presión también al fisco el año que viene. Una potencial caída del consumo de los dólares oficiales. Todas las estimaciones de recaudación en base a este nuevo impuesto del 30% sobre la compra de divisa extranjera, tanto sea un pasaje o dinero para ahorro, está estimado en base a lo que se consume habitualmente en la Argentina, o lo que la gente destina a ahorrar y a viajes mensualmente. Un impuesto del 30% puede llegar a impactar y caer esa demanda, lo que también va a hacer caer la recaudación, al menos aquellos que recurran a los dólares oficiales. Claro. Otro y va tema, a aumentar el dólar blue. Otro tema central del cual no se está hablando, pero existe hoy en la Argentina una sequía en algunas zonas del país muy importante que afecta de lleno todo lo que tiene que ver con la cosecha gruesa, que es la de soja y maíz, la más importante, digamos, de cara al primer semestre del 2020, y eso también puede impactar de lleno sobre lo que tiene que ver con la recaudación, justamente con la alícuota de retenciones. Y por otro lado, los subsidios a la energía, que se congelan por 6 meses, pero hay que ver ahí quién se hace cargo de esa diferencia, si son las empresas
las prestadoras de servicio, claro. las que se hacen cargo de la diferencia, O el Estado. o si el Estado tiene que pagar subsidios. Si se contemplan todas estas variables, o por lo menos algunas de ellas, el déficit puede llegar al 1% y finalmente igualar el déficit primario de este año 2019. Entonces, eso también hay que contemplarlo a la hora de analizar esta ley. Volvemos para analizar, volvemos a charlar todos estos temas también con Rafael Flores, como para ver qué evaluaciones, ¿no? ¿Cuál es la proyección del próximo presupuesto? Bueno, lo que recién mostraban a ustedes marca la complejidad de la situación en la que estamos. Es decir, incluso con este impuestazo, incluso con estas medidas que se están tomando, que claramente implican en buena medida un ajuste, estamos hablando de, en el mejor de los casos, si llueve, si pasan una serie de cuestiones, llegar prácticamente a equilibrio primario, con lo cual seguimos teniendo un déficit fiscal de alrededor de 3.3, 3.4 puntos del PBI, que tiene que ver con el pago de intereses. ¿Cuánto de eso se va a dejar de pagar? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, eso es parte de la negociación. Y si la situación empeora, y el tema de la sequía es particularmente importante porque impacta por lo fiscal e impacta por la entrada de dólares, las necesidades financieras del Estado van a ser mucho mayores. Entonces, la situación es realmente complicada. Pacu. Contemplando esto que mencionabas recién, estamos hablando también de que si se logra refinanciar la deuda, el dinero que no se va a destinar al pago específicamente de intereses, ¿va a ser un ahorro para el Estado o en realidad el Estado lo puede redirigir a nuevos gastos, digamos? En ese sentido, ¿qué evaluás, digamos, y qué impacto puede tener eso también en el presupuesto? El punto es qué tan rápido podés volver a los mercados, es decir, qué tan rápido podés volver a conseguir financiamiento, porque la deuda de la Argentina no es tan alta. Si uno toma lo que es la deuda sin lo que se llama la deuda intrasector público, lo que se le debe al ANSES, lo que se le debe al Banco Central, si uno limpia eso y se fija la deuda con organismos privados y multilaterales, está en torno al 50% del PBI, que es un porcentaje razonable, absolutamente razonable para una economía como la Argentina. ¿Cuál es el problema? El problema es la dinámica. El problema es que ven los déficits que tenemos, ven que en el exterior o cualquier bonista argentino ve esos déficits, ve lo difícil, lo complejo que es reducir el déficit en la Argentina y entonces dice, no me van a poder pagar. Por ahí pueden pagar ahora, pero en algún momento no van a poder. Y los mercados siempre se anticipan y entonces te cortan el financiamiento. Si Argentina tiene que bajar el gasto para financiar todo su pago de deudas, todos los intereses y demás, vamos hacia un ajuste terrible como nunca se ha visto acá. Entonces, eso no es sustentable. Argentina tiene que poder negociar lo antes posible con los acreedores, acordar una propuesta que le permita... La línea igual es muy delicada porque hay que ver el corto plazo y también el de más adelante. Sí, Nico. Una de las principales críticas que tuvo el modelo económico de Mauricio Macri es que tenía que haberse expandido, tenía que haber reactivado la economía a través del consumo, o darle más dinamismo, o aflojar un poco las clavijas y que se reactive un poco la economía. ¿Es este el camino para reactivar la economía, duplicando los aportes patronales, poniéndole más impuestos, la complicación de las pymes más complicadas, por lo menos en el corto plazo, a pesar de que se verían beneficiadas en mediano plazo? ¿Es la forma de reactivar la economía al corto plazo? Yo creo que no estamos yendo hacia una reactivación de la economía. Creo que es muy difícil reactivar una economía cuando uno tiene las necesidades fiscales que tiene y otra vez no tiene quien le preste. Para poder tomar medidas que alivien la carga impositiva que tienen las pymes, para poder tomar medidas que impliquen un aumento en los ingresos de los jubilados, para poder tomar medidas que impliquen una expansión de las actividades del Estado, una expansión de la obra pública que está en niveles bajísimos, bueno, hace falta plata. Entonces, si no nos prestan, si no conseguimos que nos presten, es muy difícil, porque tampoco podemos emitir dinero, y eso es muy importante que el ministro lo haya dejado en claro en su primera conferencia de prensa, no podemos emitir irresponsablemente dinero porque la consecuencia es un salto en la inflación. Bueno, vamos a seguir analizando. Tenemos mucha información y análisis en el día de hoy. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
evaluación principalmente con el foco en la economía de lo que es el megaproyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, pero hay también todo un trasfondo político acerca de esto y un análisis que se puede realizar. Gise. Sí, ¿qué tal, Diana? Es así, porque en estos 10 días de vorágine política que se vivieron desde que Alberto Fernández asumió la presidencia, los principales titulares se concentraron en el análisis de las medidas. Pero la realidad es que podríamos destacar 3 hechos políticos o mensajes o demostración de fuerza del presidente, ¿no? Un presidente que todavía tiene que construir poder, que no era líder, frente a una vicepresidenta superpoderosa como es Cristina Kirchner. Que mueve masas, que también maneja el Congreso. Exactamente, él tiene que construir su poder. Bueno, hay 3 hechos que son llamativos, que los podemos destacar de la siguiente forma. El primero es que logró enviar un paquetazo de una ley ómnibus con todas las emergencias que hay, bajo el relato de la solidaridad, en donde en realidad hay impuestazos, con el congelamiento de la movilidad jubilatoria, lo hablamos hace un ratito, se ahorra por lo menos el recorte del 60% del gasto del Estado, y además hizo todo de golpe, todo de una, ¿no? Lo que no hizo Cambiemos, hacer todo rápido ahora, incluso las medidas impopulares, cuando todavía está la efervescencia y la alegría por el triunfo. ¿A quién le envió un mensaje en este caso? Digo, lo hizo bien, ¿no? El mensaje de solidaridad a impuestazos, a los jubilados, la verdad que más allá de los bonos, no lo veremos después qué hace por decreto, pero no los está beneficiando. Pero hay un mensaje, que es ¿a quién? Al FMI. ¿Qué le está diciendo? Estoy achicando el gasto público, tengo el control de la situación, me puedo sentar a negociar, tengo voluntad de pago. Mensaje encubierto. El segundo punto es los gobernadores. Logró sentarlos a todos, estuvo con el tema de la adenda del pacto fiscal y negoció fundamentalmente con los radicales. Los 3 gobernadores radicales que le permitieron destrabar el quórum para que juren los legisladores que reemplazaban a los funcionarios y así podían avanzar con la ley. Y queda uno más que ahora te lo cuento. Después me lo decís, vamos a ir rápidamente con Magali Asrense en el Congreso de la Nación. Magali. Hola Diana, ¿cómo estás? Bueno, en este momento sigue exponiendo, ya debe estar por finalizar, el diputado Leiva. Te cuento que él es el primer ex veterano de la Guerra de Malvinas en llegar al recinto y esta es su primera exposición aquí en el recinto, ya que juró hoy. Él es el orador número 47 de un total de 131 oradores, como te había comentado. Así que la noche sigue larga hasta las 5 de la mañana cuando llegue la votación en general. Lo que sí, hay una clara diferencia en el clima del recinto. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, está comenzando a ponerse un poco más firme con los tiempos que tiene cada orador al hablar. En los primeros oradores, bueno, quizá les permitió extenderse, les permitió hacer esos típicos discursos con retóricas, ¿no? Bien del momento que le toca a cada uno de los legisladores exponer. Pero ahora ya no hay mucho tiempo, más que los estrictos 10 minutos en cada caso. Hubo diputados que quisieron leer algunos textos, que quisieron evocar experiencias anteriores, pero lo cierto es que se está poniendo firme y no hay más que 10 minutos para cada uno. Y lo que también llegó a estas horas al recinto son las chicanas. Hemos pasado una tarde muy, muy pacífica dentro del antagonismo que representa cada una de las fuerzas aquí en el Congreso, pero ya llegaron los primeros cruces entre diputados del oficialismo, del Frente de Todos, como por ejemplo la diputada Carolina Moisés, que representa a la provincia de Jujuy, y Luis Petri, uno de los representantes de Juntos por el Cambio. Un fuerte cruce en donde lo que sale a la luz es: estamos solucionando el país que ustedes dejaron, dice el flamante oficialismo. Estamos intentando dar solución con estas emergencias a las medidas que ustedes no tomaron. Mientras que desde la oposición dicen que esta no es la solución, que esta es una medida parche, ¿no? Que hace falta un presupuesto más de fondo, que hace falta un análisis más detenido para tomar una decisión como la que se va a tomar y que se va a convertir en ley. Lo cierto es que el escenario que mejor les cierra a todos es el que comenzará a la madrugada. Es el escenario en el que se podrá, artículo por artículo en particular, intentar
corregir, o al menos, no sé si es la palabra corregir, pero sí graduar las dos medidas que más preocupan a la oposición y que más preocupan también al peronismo disidente, que es lo que responde a las reformas en lo que habla a los jubilados previsionales y también lo que responde a el aumento de las retenciones. Ese es el clima que se vive acá en Pasos Perdidos. Ya hay mucha menos gente. Pasos Perdidos estuvo todo el día repleto en un ir y venir de diputados, de asesores, de periodistas. Ahora ya se ve menguar esa cantidad de gente, pero aún así hay muchos alistándose para lo que va a ser una larguísima noche. Magali, muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo y por la jornada larga que a vos también te tocó dar allí en el Congreso Nacional. Y cuando aparecen las chicanas y aparecen los límites de horario, los que hemos hecho muchos años Congreso sabemos que son por dos cosas. Primero, porque el cansancio apremia y en segundo lugar, porque se le quiere poner límite también a las negociaciones y al tiempo de negociación. Si se vienen desarrollando entre los diferentes bloques distintas negociaciones, al acelerar un poco la jornada, lo que se le da es también un poco de límite al no tenemos tanto tiempo para negociar, ¿no? Claro, claro, así es. Son las estrategias que existen siempre y que se dan siempre. Y además Sergio Massa tiene mucha experiencia. Pero además lo hacen todos. Bueno, el peronismo es más ducho, digamos. Claro. Es más hábil para manejar el poder. Tenías un tercer punto. Un tercer punto, justamente hablábamos de los gestos que estaba mandando Alberto estos días, ¿no? Al Fondo Monetario con este paquete, que es un impuestazo o ajuste del Estado, del gasto del Estado, con el discurso de solidaridad, la negociación que logró con los gobernadores radicales, que permitió destrabar el quórum, y finalmente la concentración de poder que va a lograr Alberto, porque por más que se haya eliminado el artículo polémico 85 que le daba superpoderes como para modificar y hacer lo que quería con el 40% de las empresas estatales, eso se eliminó, pero va a haber, si se vota la ley como está, 11 delegaciones de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo. Entonces está toda la oposición diciendo que se anula el Congreso, que no es necesario, que no tiene que haber tanta concentración de poder en el Poder Ejecutivo. Y la pregunta ¿es solo para la oposición esto? ¿Es solo para poder gobernar en crisis? ¿O también esta concentración de poder es una forma de ponerle un límite a una eventual interna futura con Cristina Kirchner? Porque hoy, ¿quién controla el Congreso? ¿Quién es el que controla el Congreso? Cristina Kirchner. En el Senado tienen 41 senadores y en la Cámara de Diputados lo hace Máximo Kirchner, no solo como jefe de bloque, sino también porque maneja la caja administrativa que le correspondía al presidente de la Cámara, que es Sergio Massa, y que ha puesto un hombre de su confianza. Con lo cual, el Congreso también es manejado por el kirchnerismo. Alberto va a concentrar mucho poder, él, el jefe de gabinete y otros ministerios. Así que está demostrando, poder al Congreso, como se dice, en definitiva, ¿no le está quitando poder a Cristina Kirchner también? Volvamos a la mesa. Vamos a enfocarnos un poco también en la parte política del análisis. Me gustaría consultarte, Rafael, si con esto de la ley de solidaridad, con estos gestos que veníamos hablando, en realidad no se está haciendo parte de lo que venía mencionando Giselle en su columna y Magali desde el Congreso de la Nación, ¿no? Estas cuestiones donde aparecen las chicanas, donde en realidad tanto de lo concreto no hay, sino hay más de la política dándose vueltas. Bueno, me parece que hay un doble juego, ¿no? Donde efectivamente hay elementos concretos que tienen que ver con la economía y con cambios en la forma en que se maneja el gobierno, y también hay un juego político que se entrelaza, que es imposible separar, donde recién lo explicaban muy bien, a través de estos superpoderes. Es solamente una cuestión de reasignar partidas presupuestarias o eso implica decir el poder está acá concentrado en la oficina del presidente. Bueno, eso es una discusión que en cada medida de gobierno, que en cada ley que se discute está presente. El punto es, por lo menos desde mi lado, esa parte se la dejo a los políticos. A mí lo que me interesa es el análisis concreto de cómo estas medidas impactan sobre el resto de la gente, cómo la economía va a reaccionar a las cuestiones que se están discutiendo. Sí, bueno, el tema es si va a alentar el consumo entonces, ¿no? Algo Nico te preguntaba antes de eso, pero concretamente, aunque sea el consumo, esta plata que se va a poner en el bolsillo. Seguramente sí vamos a tener un espacio donde hay medidas que implican una
una mejora en los ingresos, sobre todo de aquellos sectores más desfavorecidos, que además son los que tienen lo que llamamos mayor propensión a consumir, es decir, los que más consumen, porque no tienen capacidad de ahorro. Entonces, eso va a generar un pequeño incremento en el consumo. Por eso se habla de que va a haber un veranito. Es probable que tengamos un pequeño espacio donde la economía salga de ese pozo tan profundo en el que está hoy. Ahora, el tema es, si uno se cree que una economía puede crecer permanentemente aumentando el consumo o aumentando el gasto público sin que se generen inversiones, es imposible. Entonces, ese veranito, que ojalá efectivamente se concrete, tiene que aprovecharse para tomar medidas concretas que, por ejemplo, impliquen negociar la deuda rápido para saber cuál es el espacio fiscal que tenemos para generar una reactivación más duradera y generar medidas que estimulen la inversión. Este país necesita más inversión para que haya más empleo. Innumerables veces a lo largo de este año hemos escuchado que el principal problema de la Argentina es la falta de confianza en la moneda, falta de confianza en las instituciones, falta de confianza. En los inversores. Obviamente, los inversores no invierten porque no confían, la falta de reglas claras. ¿Cómo se puede generar confianza si las reglas quedan a tiro de decreto del presidente? Es muy complejo generar confianza en un país como la Argentina, incluso aunque no estén concentradas esas decisiones en el presidente. Creo que la historia reciente de la Argentina nos lleva a replantearnos esto. A ver, somos el país que más veces entró en default en los últimos 100 años y somos el país que más veces entró en default en los últimos 20. Entonces, no es de esa manera, es muy difícil que alguien realmente confíe porque nosotros mismos no confiamos. Nosotros vamos y sacamos los depósitos del banco. Nosotros, mi hijo de 12 años me pregunta cuánto está el dólar. Pasa en la economía y pasa en la política entonces, también, ¿no? eso En el no, 2015 claro. le dijeron chau al kirchnerismo, ahora en las últimas elecciones vuelven a ganar una fórmula integrada por la expresidenta, o sea, no es que la historia solamente nos condena, el presente también. Bueno, claro, entonces ponemos el cepo, sacamos el cepo, volvemos a poner el cepo, cambiamos el cepo, subimos retenciones, sacamos retenciones, cambiamos las retenciones. ¿Te pago o no te pago? Te pago, no te pago, privatizo YPF, estatizo YPF. No es un default, pero es un default virtual, no sé si te quedó claro. Digo, la falta de consenso sobre determinadas cuestiones básicas hace muy difícil todo esto. Y una cuestión sobre la política fiscal, un buen sistema fiscal es un sistema que le saca al 95% más rico y le da al 95% más pobre. En Argentina muchas veces tenemos la idea que es cuestión de sacarle al 50% más rico y darle al 50% más pobre, o al 10% más rico y darle al 90% más pobre y que con eso se arregla. No, es necesario discutir más a fondo de qué manera se organizan los ingresos y los gastos del Estado. Pero como decía Mafalda, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Paco. Y si pensamos y analizamos un poco el presupuesto, como bien lo mencionabas, el 60% por lo menos del presupuesto va directamente a lo que es la asistencia social en el sentido de jubilados y podemos incluir, si se quiere, asignación universal por hijo y demás. 2/3 prácticamente del presupuesto está destinado a ese fin y las discusiones vinculadas a reformar, por ejemplo, el sistema previsional, van a llegar tarde o temprano para hacer sustentable el sistema. Estos 180 días que ahora tiene el gobierno nacional para discutir una nueva regla de aumento para los jubilados, ¿es tiempo suficiente también para discutir un nuevo sistema o eso se va a postergar un par de años más? No puedo saberlo, ojalá lo sea. Ojalá lo sea, pero ¿Pero es tiempo suficiente si se proponen discutir eso? Probablemente no, pero sí como para sentar las bases de una discusión más profunda. El punto es si como sociedad estamos dispuestos a aceptar esa discusión. El cambio que ha hecho Alberto Fernández, es decir, voy a aumentar el 20% todas las jubilaciones el 10 de diciembre con los intereses de las LELIQ, a este proyecto, bueno, es muy fuerte. Es el cambio que pasa de estar en la oposición a estar en el gobierno. Entonces, y al revés, ahora el gobierno se preocupa por cuál va a ser el impacto sobre los jubilados, cuando antes se modificó la ley de movilidad justamente para bajar el costo fiscal que en ese momento se suponía que podía haber, más allá que después terminó dando mejor que la fórmula anterior. Entonces, cuando la discusión se plantea así, es imposible llegar a un acuerdo. Un comentario. En Australia, cada año que hay elecciones, lo que sería la ANSES australiana publica las previsiones a 30 años.
de ingresos y gastos en jubilaciones. Es Marte eso, no es Australia. Pero, sí, bueno, así está Australia. ¿Pero por qué? Porque lo hace como para que sea un insumo para el debate presidencial. O sea, discutan que en 30 años vamos a estar así. Nosotros en las discusiones presidenciales tratamos de no hablar del tema de jubilaciones porque todos sabemos que el sistema no se puede mantener, pero hacemos de cuenta como que va a seguir un tiempo más. En algún momento va a haber que discutirlo a Y fondo. además es un sector que no deja de ser vulnerable, ¿no? Los jubilados, la niñez, la pobreza. Sí, pero ahí hay un tema interesante. Sin dudas que sí. Pero en la Argentina resulta mucho más aceptable la pobreza de los chicos que la pobreza de los grandes. Y eso es algo que a mí me sigue resultando muy extraño. En Argentina gastamos 4 veces más en los mayores de 65 años que en los menores de 14. En el mundo se gasta entre 2 y 3 veces más. La pobreza es del 10% entre los mayores de 65 años y superior al 50% entre los menores de 14. Y los menores de 14 además son el futuro de este país. Entonces, tenemos que discutir el tema de las jubilaciones. Es importante preocuparse por las jubilaciones, pero también es importante preocuparse por el 50% de chicos pobres que tenemos y que son los que dentro de 20 a 30 años van a estar conduciendo este país. Claro. Muchas gracias por estar acá con nosotros esta noche en el análisis y también en clarificar lo difícil, ¿no? Que a veces resulta ser el tema. Muchísimas gracias. No, por favor. Vamos a un corte, enseguida regresamos.